Revelado. La increíble decisión de cobrar tarifas de hotel a la familia de mi nuera en Navidad. Don Carlos, un ingeniero civil de 58 años en un pequeño pueblo de México, miraba por la ventana su hogar, un refugio que había construido con sus manos y su sudor. La Navidad se acercaba, y con ella los recuerdos de risas infantiles y la calidez de su familia. Pero este año un nudo en el estómago lo aprisionaba. La familia de su nuera llegaría pronto y con ellos, el desdén que siempre había sentido por su origen humilde. Durante días, la tensión había crecido entre los muros de su hogar. Era un hombre íntegro, un trabajador incansable que había dedicado su vida a brindarles lo mejor a los suyos. Aún así, los comentarios sutiles de los suegros de su hija lo dejaban en un estado de indignación. Los recuerdos de cenas pasadas, donde se agradecía la comida pero el aire estaba cargado de juicios, lo atormentaban. ¿Acaso todo el esfuerzo, todos los sacrificios, no valían nada ante sus ojos? En su mente el resentimiento crecía, transformándose en una idea loca pero seductora. Cobrarles, pensó, una idea que vibraba en su mente como un tambor. La risa en casa se tornaba distante, ahogada por el peso de la expectativa. Si vienen a quedarse, que paguen como en un hotel. Sabía que era un acto que sonaría ridículo, pero le provocaba una satisfacción momentánea. Sin embargo, una voz interior le gritaba que era un absurdo. Tal vez lo era, pero la indignación lo envolvía y le daba fuerza. ¿Qué diría su familia? Sus hijos, educados en valores de amor y unión, podrían considerarlo una traición. Mientras sus pensamientos bullen, la cocina se convertía en campo de batalla. Su esposa, siempre su ancla, le miraba con preocupación. Los hijos debatían en susurros. Algunos sentían que cobrarles era justo, una defensa a su dignidad, mientras que otros veían la medida como una traición al espíritu navideño. Don Carlos cerraba los ojos, tratando de filtrar las voces de su familia. Pero era inútil. La culpa y la rabia se entrelazaban en su pecho. Sus nietos, ajenos a la discordia, seguían riendo en el jardín, mientras que él enfrentaba una tormenta emocional interna. ¿En qué me estoy convirtiendo?, se preguntaba con la cabeza llena de dudas. La prisa de los días pasaban, y cada vez que se sentaba a respirar, la pregunta acuchillaba su conciencia. La vigilia que lo envolvía era palpable, una cálida expectativa navideña que se tornaba amarga. En el fondo, la verdad aparecía, su deseo de dignidad alimentaba el resentimiento, y el amor familiar parecía languidecer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La víspera de Navidad se aproximaba, y su conciencia lo torturaba. Al caer la noche, la familia de su nuera llegaría. Se imaginaba sus miradas frías, la incomodidad que invadiría la estancia. ¿Valdría la pena el orgullo? ¿Estaba dispuesto a sacrificar la paz familiar por un rencor que solo crecía? La puerta sonó a lo lejos y un estremecimiento le recorrió la espalda. En aquel momento comprendió que tenía que decidir. A su alrededor, el amor familiar brillaba, pero su propio orgullo le oscurecía la vista. Todo estaba por cambiar, y el camino hacia la verdad que había elegido se tornaba incierto. La puerta se abrió y la risa que llenó el espacio era a la vez un bálsamo y un abismo profundos. Don Carlos se quedó paralizado, mirando las caras de la familia de su nuera que entraban con regalos y sonrisas, sin conocer el conflicto que se gestaba dentro de él. Cada abrazo, cada saludo afectuoso, daba un giro a su revuelta emocional, y se preguntaba, ¿seré capaz de poner en práctica lo que he planeado? La velada se desarrollaba entre cenas repletas y conversaciones animadas. Don Carlos intentó concentrarse en el instante, en los colores de las decoraciones y los aromas del pavo asado, pero su mente regresaba a la idea de las tarifas. Sentía que cada bocado atraía su ira, que cada risa enterraba un poco más su dignidad. Mientras servía la cena, sus manos temblaban. Las palabras que deseaba pronunciar se atascaban en su garganta. Están aquí de visita, repetía en su mente, pero también lo primero que piensan es en lo que jugamos. La tensión se disimulaba bajo el manto de la alegría navideña,
pero el aire era denso con un resentimiento no dicho que solo él cargaba. Luego, al mirarlos a los ojos, reconoció su propia vulnerabilidad. Se dio cuenta de que más que por un rencor hacia ellos, su lucha era contra sí mismo. La noche avanzaba y los niños, completamente ajenos a sus pensamientos, continuaban jugando, alegrando el ambiente. Don Carlos tomó un respiro profundo, sintiendo el calor del hogar a su alrededor y el amor que ingenuamente había querido proteger. Era un amor que venía de su familia, de sus hijos, y que ahora también formaba parte de las tradiciones de su nuera. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se cuestionó. ¿Estoy dispuesto a sacrificar momentos de felicidad por un rencor tan efímero como estos días? Había comenzado a entender que su deseo de cobrarles provenía de una herida profunda, el miedo a no ser suficientemente bueno, a no ser respetado. Esa revelación lo obligó a repensar su enfoque. En lugar de seguir cargando con el rencor, don Carlos sintió que debía convertirlo en una oportunidad. Decidió que no iba a darles lo que esperaban. En vez de hacerlo con odio, podría presentarles su perspectiva desde el amor y la honestidad. Mientras la Navidad se deslizaba entre risas y abrazos, se acercó a su esposa, quien lo miró al otro lado de la mesa con una mezcla de expectativa y preocupación. En su voz había un pequeño temblor al decir: «Tengo algo que hablar con ellos, algo que puede cambiarlo todo». Para su sorpresa, ella sonrió como si había estado esperando ese momento. Poco después, mientras todos hablaban y reían, don Carlos pidió la atención de todos. Su corazón latía con fuerza. Las palabras que había temido pronunciar fluyeron a través de su boca, revelando su corazón, su dolor y su deseo de conexión familiar. Una mezcla de incomodidad y sorpresa invadió la habitación, pero él se sentía más ligero, como si una carga hubiera sido levantada de sus hombros. «Soy un hombre orgulloso de lo que he construido, de mi familia», les explicó. «No me malinterpreten, no deseo que sientan que no son bienvenidos. Pero quiero que comprendan que vivir aquí significa ser parte de todo, sus risas, sus palabras y sobre todo, sus valores en esta casa». Los murmullos que siguieron fueron inesperados, y el tono cambió. La familia lo miró a los ojos, comenzaron a procesar lo que estaban escuchando. Don Carlos estaba convencido de que un desafío estaba por venir, pero también sentía una chispa de esperanza. ¿Qué respuesta obtendría de ellos? Llevó su mente hacia un futuro incierto. Había abierto la puerta de la conversación, pero nunca había existido una garantía de comprensión o aceptación. ¿Estaba listo para lo que vendría? La incertidumbre flotaba en el aire, y por primera vez en mucho tiempo, don Carlos se sintió en control de su destino. Las siguientes horas podrían definir la relación familiar para siempre. La tensión en la sala aumentaba, un silencio mantenido por la expectación. Don Carlos observaba las reacciones sutiles de su familia. En las miradas de sus hijos y la de su nuera, podía distinguir un cóctel de sorpresa, confusión y, tal vez, reproche. Cada reacción le revelaba una verdad oculta. La percepción de respeto y reconocimiento que tanto deseaba no siempre era correspondida ni entendida. Consciente de que sus palabras podían abrir heridas ocultas o crear un nuevo entendimiento, se mantuvo firme. «Cada uno de ustedes tiene un valor en mi vida», continuó, buscando conectar cada palabra con sus corazones. «Lo que quiero es que podamos ser sinceros. Este hogar, mi hogar, debe ser tratado como algo que se comparte. Comprenderán que las tarifas que consideré eran más una metáfora que un deseo de lucrar. Era mi forma de señalar el costo de desconectar a la familia». La incomodidad se hizo palpable. Su nuera fruncía el ceño mientras intentaba procesar lo que él había dicho. Pero lo que antes había sido un refugio familiar se estaba transformando en un campo de batalla emocional. Don Carlos sintió un hormigueo de temor. Su corazón latía rápidamente y temía que su apertura pudiera cerrarle puertas. Una de las sobrinas, sin embargo, rompió el hielo. «Tío, ¿tú piensas que cobrar sería lo que haría que nos sintiéramos parte de la familia? Tal vez lo que realmente necesitamos es un espacio para hablar sobre cómo nos sentimos unos con otros. Saber respetar nuestro lugar aquí debería ir más allá de una tarifa». La joven sintetizaba el dilema que don Carlos enfrentaba. De repente el orgullo de tener el control se desvanecía ante el deseo genuino de conexión. Se dio cuenta de que antes había considerado a su familia como un ente monolítico, en lugar de individuos con sus propias emociones y percepciones. Esa revelación lo llevó a una introspección fundamentada. Tal vez se había olvidado de lo más importante, que la fortaleza de su hogar debía basarse en la unidad y el amor, no en la exigencia.
No tengo las respuestas, declaró, sintiendo la autenticidad de su voz. Pero estoy aquí, dispuesto a sentarme y escucharlos. ¿Cuánto vale eso? Es algo que solo podemos medir juntos. Las palabras parecían flotar en el aire, y por un instante, el resentimiento acumulado había comenzado a disiparse. Su hijo mayor se inclinó hacia adelante mostrando interés. Era un gesto que indicaba que el diálogo deseado podría estar al alcance. Sin embargo, una sombra emergió de las profundidades de su mente. ¿Podría estar listo para la vulnerabilidad que implicaba este nuevo enfoque? La posibilidad de abrirse completamente le susurraba tanto aliento como miedo. Justo cuando pensó que iba a ser capaz de avanzar, una de las voces familiares interrumpió. «Te sorprendimos. ¿Por qué debimos preocuparnos por tus tarifas?» La falta de un tono conciliador en sus palabras hizo que don Carlos se encogiera. La afirmación desnudaba una falta de comprensión más profunda. En ese instante, se dio cuenta de que el camino hacia su desarrollo personal era más escarpado de lo que había anticipado. Pasaría mucho más tiempo en este proceso de entendimiento y, sin embargo, cada segundo era valioso. Cada voz que clamaba por él era un ladrillo en la construcción de un nuevo laberinto familiar que ansiaba forjar. Quizás, en lugar de ver esto como un obstáculo, deberíamos verlo como un reto a superar juntos, dijo tratando de reformular su enfoque. Juntos podemos evolucionar. Esa afirmación fue un intento, más que una conclusión definitiva. Tenía una idea de que la distancia emocional no se eliminaría de inmediato, pero cada paso que daban hacia la aceptación unía los lazos de la familia de manera irreversible. Sin embargo, justo cuando empezaban a encontrar una sutil conexión, un sonido penetrante irrumpió en la atmósfera. El teléfono sonó, y la mirada de don Carlos se fijó en la pantalla iluminada. El nombre en la pantalla no era solo alguien más, era un antiguo socio comercial que había evitado por años. Esa notificación sin precedentes lo sacó de su momento de autodescubrimiento. Podía sentir la presión entre equilibrar su vida profesional y personal, una balanza que siempre había estado desequilibrada. La decisión de responder sería crucial. La pregunta flotaba en su mente, ¿volvería a caer en el ciclo de priorizar el trabajo sobre su familia? La vitalidad de la conversación actual palpitaba en su corazón mientras miraba al grupo, sintiendo que era su momento de poner a prueba el cambio que había comenzado, pero en ese instante, allanar el camino hacia el futuro familiar podría tener un costo. La disyuntiva se estaba preparando, la próxima decisión aumentaría su carga emocional. ¿Iba a atender la llamada y dar la espalda al momento crucial que había comenzado con su familia? La presión lo consumía. Lo único claro era que lo que viniera a continuación marcaría significativamente su camino hacia el crecimiento que tanto anhelaba. El silencio en la sala se había convertido en un campo de batalla interior. Don Carlos, con el teléfono todavía en la mano, recordó los años que había dedicado a construir su carrera, a alcanzar los estándares que había fijado para sí mismo. Pero en esta nueva fase, esa búsqueda lo dejaba más vacío que satisfecho. Una voz resonó en su mente. ¿Has construido realmente? La mirada de su familia seguía fija en él, esperando una decisión. Aquel antiguo socio comercial, que tanto tiempo había evocado en su mente, representaba el pasado que don Carlos había querido dejar atrás. Eso lo llevó a la siguiente pregunta: ¿había realmente cambiado? ¿O estaba a punto de repetir los mismos patrones con los que había estado luchando? La importancia de la llamada era abrumadora, pero el impacto de su respuesta sobre su familia podía ser monumental. Tomó una respiración profunda, sintiendo el pulso de su propia vulnerabilidad. Ahora que lo pienso, hay algo que no he considerado, dijo, rompiendo el silencio. He estado tan atrapado en la lucha por ser exitoso, que he olvidado lo que realmente significa ser parte de una familia. Esta llamada, quizás, se ha convertido en un símbolo de esa lucha por el control. Con su expresión seria, miró a cada uno de ellos, reconociendo los gestos de incrédulo apoyo que empezaban a florecer de su entorno. La idea de que podían superar juntos esta crisis comenzaba a germinar como un brote nuevo en primavera. No quiero que mi familia se sienta como un proyecto como lo he tratado a veces. Debemos ser compañeros en esto, sus vidas y emociones merecen más que mis términos. Mientras hablaba, sentía que la sensación de conexión se fortalecía. Era como si cada palabra bien intencionada ayudara a reconstruir un puente que había estado a punto de caer. La mirada intensa de su hijo mayor lo animaba. Ya no era solo la familia viendo al viejo patriarca, eran individuos con la resiliencia para enfrentar la verdad y buscar caminos nuevos.
En un gesto repentino, don Carlos dejó el teléfono sobre la mesa, descolocando las miradas expectantes. No voy a responder. Yo decido hoy, aquí, ahora. No voy a dejar que mis conexiones pasadas definan mi vida presente. Las últimas palabras resonaron con un eco de decisión y liberación, aunque en el fondo, sabía que era solo un pequeño paso en un camino largo y lleno de altibajos. Una nueva determinación lo llenó. Aquí estaba la oportunidad, no solo de cambiar la narrativa de su familia, sino de redefinir su propio sentido de identidad. Quiero escuchar sus pensamientos, dijo al final, sintiendo que se comenzaba a abrir un espacio más sincero. No es solo lo que yo quería compartir. Quiero entenderlos también y empezar ese viaje juntos. Una de sus hijas rompió el hielo, sus ojos brillando mientras compartía una historia sobre sus propias luchas recientes. Otras voces lo siguieron, cada una contribuyendo a un tapiz de emociones y experiencias que antes había ignorado. La conversación fluía, se sentía el afecto en las palabras, aunque había momentos de nostalgia y tensión. Era en esos momentos de franqueza donde don Carlos percibía un cambio, no solo en su familia, sino también en sí mismo, pero a medida que se acercaba un cierre a la noche, una pandemia de preguntas comenzó a formarse en su mente. Esa decisión de dejar el pasado atrás era, sin duda, el inicio de una transformación, pero ¿a qué costo? Don Carlos sintió un escalofrío al pensar en todo lo que había dejado atrás y, más importante, en lo que se venía por delante. Mientras los ecos de la conversación resonaban, una nueva notificación de su teléfono atrajo su atención. Era un mensaje encriptado que había aguardado durante meses. Su corazón se detuvo un instante. La pregunta ahora era clara: ¿estaba listo para afrontar el pasado y lo que realmente significaba para su futuro familiar? Esa vereda verde iluminada parecía ahora más oscura, pero necesaria. La decisión que tomaría pronto sería crucial, no solo para él, sino para el núcleo de su familia. La tensión que había ido creciendo en don Carlos durante la larga conversación comenzó a transformarse en una turbulencia interior de dudas. Había tomado, al menos de manera consciente, una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida y el de su familia, pero la inminente aparición de ese mensaje en su teléfono lo llevó a un precipicio emocional. Las palabras de su hija aún resonaban en su mente: «Papá, necesitamos que estés aquí, no solo físicamente». Esa declaración lo empujó a cuestionar su papel en la familia. ¿Realmente había estado presente? ¿O había sido solo un proveedor que se aferraba a su definición de éxito? En su búsqueda por validar su esfuerzo económico, había sacrificado sus conexiones emocionales. Se levantó de la mesa, sintiéndose inquieto. Quiero dar un paso más allá, pensó, no solo debo escuchar, sino hacer cambios significativos. Al mirar hacia el horizonte de esta nueva relación familiar, entendió que tenía que democratizar su rol como líder, no imponer su voz con temor, sino guiar con sabiduría y apertura. Mientras navegaba por los recuerdos de su vida laboral, se dio cuenta de una competencia que había descifrado en su carrera previa: el arte de la negociación. Sin embargo, la mesa de su familia no debía ser un terreno donde las habilidades se aplicaran en términos de estrategias frías, sino en una comprensión mutua y emocional. Con el corazón palpitante intentó escribir una respuesta al mensaje que había alterado tanto su calma. Pero la incertidumbre lo paralizaba. ¿Qué pasaría si esta vez, en lugar de huir de mis responsabilidades, enfrento directamente mis temores y comunico mis emociones?, se preguntó. En esa disyuntiva claramente definitoria, comenzó a estructurar un plan. Decidió que sería vital llevar a cabo una reunión familiar donde cada miembro tuviera un espacio para expresar sus necesidades, ansiedades y esperanzas en un entorno que fomentara la vulnerabilidad. Sin embargo, no podía eludir el mensaje que parecía reclamar su atención ineludible. Mientras tanto, su esposa, que había permanecido en un rincón observando desde la distancia, se levantó y se acercó. ¿Todo bien?, le preguntó suavemente. La expresión en su rostro revelaba preocupación. En lugar de simplemente contestar, decidió abrirse de nuevo, atreviéndose a mostrar su vulnerabilidad. No estoy seguro de estar haciendo lo correcto. Todo lo que sabemos hasta ahora ha estado impregnado de mis decisiones, pero esta nueva etapa me asusta. ¿Qué si no soy el líder que pensé ser?, ella asintió, sintiendo su lucha interna. A veces el verdadero liderazgo no está en saberlo todo, sino en estar dispuesto a aprender. Hay mucha sombra detrás de la luz del éxito.
Sus palabras anclaron un sentido de conexión que don Carlos había anhelado profundamente. Inmediatamente después, tomó el teléfono y, en un arrebato de valentía, decidió abrir el mensaje. Las palabras que aparecieron ante él parecían casi surrealistas. Carlos, creo que es tiempo de reconectar, no solo por negocios, sino por el pasado que compartimos. ¿Te gustaría hablar? En ese momento entendió que el pasado nunca estaba realmente muerto, estaba vivo, apremiante y buscaba una resolución. Su pensamiento divagó hacia lo que significaría llevar este tema a su familia. Sin embargo, también percibió una posibilidad de transformar ese vínculo quebrantado en un nuevo comienzo. La pregunta se hizo evidente: ¿podía enfrentar el desafío de reconciliar su pasado, a la vez, ayudar a su familia a sanar? Estaba listo para enfrentar verdades que podrían desestabilizar lo que había construido. El cruce de caminos se avecinaba: caminar hacia adelante con su familia, o retroceder, una vez más, hacia un pasado que siempre había influido en su presente. La decisión tenía que hacerse pronto porque el momento de la verdad había llegado. Se sintió completamente desbordado, pero también iluminado por la posibilidad de transformar su propia narrativa. La noche apenas estaba comenzando y el peso de la historia no podía desvanecerse sin una confrontación, tanto consigo mismo como con aquellos que había dejado atrás. Mientras su mirada se centraba en el mensaje, una nueva angustia lo envolvió: la confrontación con su pasado estaba, ineludiblemente, al acecho. Don Carlos se encontró en un torbellino de pensamientos. La esencia de sus decisiones, su papel como figura paterna y la herencia emocional que había creado colisionaban en su mente. El mensaje en su teléfono no solo era una invitación a reconciliarse con un antiguo amigo, se había convertido en un reflejo de su propia vida. Todo lo que había dejado atrás, cada elección que había tomado, parecía estar convergiendo en ese momento. Se sentó nuevamente en la mesa, su mente divagando. La reunión familiar que había planeado parecía más urgente que nunca. Necesitaba establecer un espacio donde sus seres queridos pudieran hablar sin temor al juicio. Esa sería su primera acción concreta para demostrar que realmente estaba ahí para ellos, no solo físicamente sino emocionalmente. Sin embargo, la posibilidad de reabrir viejas heridas lo paralizaba. El peso de sus errores pasados y la carga de lo que aún estaba por venir le creaban ansiedad. En un intento de calmar su mente hizo una lista mental de lo que quería lograr durante la reunión. Primero, tenía que ser sincero sobre sus propias luchas. Reconocer que nunca había estado completamente presente en sus vidas. Quizás eso abriría una puerta a la vulnerabilidad en sus hijos y en su esposa, permitiéndoles también compartir sus propias inquietudes. Después se imaginó estableciendo un protocolo: cada uno tendría su oportunidad de hablar, sin interrupciones, en un ambiente seguro. Se esforzó por visualizar el escenario, la mesa de su hogar convertida en un espacio de diálogo, donde todos pudieran ser escuchados. Pero una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Realmente podía lograr dicha apertura? La perspectiva de este tipo de conversación lo hizo dudar. Se preguntó si su familia estaría dispuesta a dejar de lado el resentimiento que había estado presente durante tanto tiempo. Con cada respiración, se llenó de determinación. La profundidad de sus emociones era un reflejo de su compromiso por sanar. Su esposa entró en la cocina, rompiendo su momento de introspección. Carlos, dijo en un tono suave pero seguro, el mensaje también puede ser una oportunidad. Tal vez hablar con esa persona del pasado podría cerrar círculos que ni tú ni yo sabíamos que estaban abiertos. Las palabras de ella resonaban en sus pensamientos. La oportunidad de cerrar ciclos en su vida personal lo instaba a avanzar. A pesar de los temores que lo sujetaban, don Carlos decidió que confrontar su pasado podría, en realidad, abrir nuevas oportunidades para su presente y futuro. Había llegado el momento de empatizar con sus errores pasados en un plano emocional más allá de lo económico, construir puentes en lugar de muros. El día de la reunión se acercaba. Necesitaba prepararse no solo para escuchar, sino para recibir las verdades de su familia, sus dolores, sus miedos, sus inseguridades. Sabía que abrir ese canal de comunicación no sería fácil. No obstante, aquí radicaba la esencia de su crecimiento: ser capaz de enfrentarse a su propio pasado, aprender de él y, de alguna forma, integrar esa sabiduría en su presente. Mientras se preparaba, la incertidumbre seguía acechando. En un ejercicio de impotencia y determinación, decidió responder al mensaje que había recibido. «Estoy listo para hablar», fue todo lo que escribió antes de dar un ligero respiro y presionar enviar, pero al instante,
una nueva corriente de ansiedad apareció al darse cuenta de que su respuesta podría abrir más que solo el pasado. Podría modificar el futuro que había imaginado para su familia. La puerta que se abría también podía ser una trampa, una nueva carga emocional que llevaría a revisitar no solo memorias, sino también a las propias expectativas que había tratado de moldear. Así, la noche anterior a la reunión, don Carlos se sintió atrapado entre dos mundos, el que había creado y el que deseaba construir. No había vuelta atrás. Mientras el reloj marcaba las horas con un eco implacable, su mente se sumergía en la duda de si realmente estaba preparado para dar ese salto. Podía ser verdad que su mayor reto no era el pasado, sino la forma en que llegaría a enfrentarlo con su familia. Apenas salió el sol, la reunión familiar se acercaba y la incertidumbre, una vez más, se volvía omnipresente. El momento de la verdad y la posibilidad de cambiarlo todo estaban al borde de un nuevo amanecer. ¿Estaba realmente listo para construir un nuevo futuro a partir de las ruinas de su pasado? La confrontación comenzaba a agazaparse en la inminente distancia entre las profundas emociones y la necesidad de sanar. El día de la reunión llegó con una claridad inquietante. El sol se filtraba a través de las cortinas, arrojando luces suaves sobre la mesa que había preparado con esmero para el encuentro familiar. Don Carlos se sintió como un director de orquesta, a la espera de que sus músicos comenzaran a tocar, pero a la vez temía que las notas discordantes resueltas en lágrimas terminaran por desarmar la melodía que había buscado curar. Mientras acomodaba los cubiertos, su mente divagaba entre las palabras que ya había ensayado. La apertura de la conversación debería ser clara, un reconocimiento de sus errores, un llamado a sus seres queridos para buscar la verdad y sanar juntos. Sin embargo, cada combinación verbal parecía quedarse corta ante la realidad de sus inseguridades. ¿Cómo podía articular el cúmulo de emociones que lo abrumaban y al mismo tiempo invitar a su familia a abrir sus corazones? El primer encuentro no fue como lo había imaginado. A medida que sus hijos y su esposa tomaban asiento, un silencio pesado se instaló en la habitación. Don Carlos sintió que cada mirada era un peso adicional que lo precipitaba hacia abajo. Hoy será diferente, repetía mentalmente, buscando convencer a su propia ansiedad. Al inicio, los murmullos eran superficiales. Intercambiaron anécdotas triviales, esos diálogos intrascendentes que habían utilizado durante años para evitar las verdades dolorosas. Pero en el fondo sabía que no podían sostener esa fachada por mucho tiempo. La necesidad de confrontar viejas heridas se carsaba en el aire pesado de la sala. Cuando finalmente tomó la palabra, lo hizo con sinceridad, temblando no solo por el peso de lo que decía, sino por el subtexto emocional de cada frase. Sé que mi ausencia emocional ha creado un vacío, comenzó, sintiendo cómo sus palabras resonaban en la sala. Sus hijos, sorprendidos, mantuvieron la vista fija en él, y su esposa asintió lentamente, pareciendo compartir la carga del momento. Para su sorpresa, la respuesta fue inmediata. Su hija menor rompió el silencio y, entre sollozos silenciosos, desnudó su propio sufrimiento. Habló de la soledad que había sentido en su infancia, de los momentos en que Carlos parecía no estar dentro de la casa, aunque físicamente estuviera presente. Ese intercambio de vulnerabilidad hizo brillar las lágrimas en los ojos de su esposa, transformando la atmósfera en un teatro de encuentros dolorosos y curativos, pero a medida que la conversación se intensificaba, nuevas sombras emergieron. Un resentimiento acumulado brotó de su hijo mayor, quien cuestionó las decisiones financieras del pasado, recordando momentos en que esas decisiones habían causado fracturas en su propia vida. Si no pudiste estar allí para nosotros, ¿qué te hace pensar que ahora serás diferente? La pregunta le atravesó como una estaca. Carlos sintió en carne propia el impacto de esas palabras. En lugar de desmoronarse, sentía una creciente llama de determinación. Era el momento de explicarle que su historia, entrelazada con la de sus hijos, se debía a esa batalla, no solo por ser un proveedor, sino por aprender a ser un padre presente. La conversación se tornó en un diálogo abierto, donde cada miembro tuvo su turno. Don Carlos entendía que su papel no era el de un salvador, sino el de un oyente, debía actuar en compasión. Cada palabra compartida era un ladrillo que sustituía el muro que había erigido en el pasado. En un acto de sinceridad admitió que jamás había aprendido a equilibrar lo emocional y lo material, un defecto que había dejado cicatrices profundas en su familia. Mientras la atmósfera se tornaba más cómoda, el tiempo pasó volando, y se dieron cuenta de que ya había oscurecido. Sin embargo, la franqueza de sus corazones no se desvaneció con la caída del sol. Un intercambio de promesas surgió entre ellos, un acuerdo tácito de trabajar juntos en sanación,
explorando los caminos que cada uno había decidido evitar por tanto tiempo. Don Carlos asintió a las reconciliaciones. Aunque la conversación había sido difícil, había comenzado a desnudar la necesidad de seguir adelante. Pero faltaba algo en esa mezcla emocional, una inquietud subyacente. Al final de la noche, cuando su familia se despidió, una pregunta sin respuesta emergía en su mente: ¿realmente podrían permitir el perdón al pasado, o el dolor aún persistiría como sombra? El futuro ya no podía ser el mismo después de esa noche, pero el eco de sus conversaciones reverberaba en su mente. ¿Sería capaz de no repetir el patrón de distancia emocional? ¿Podría transformar sus intenciones sinceras en acciones consistentes? Con la certeza de que el camino hacia la reconciliación estaba solo en su comienzo, una nueva incertidumbre asomaba: el próximo paso sería tan crucial como todos los anteriores. ¿Podría realmente encajar todas esas piezas en una nueva estructura familiar sin más grietas? La mañana siguiente don Carlos se despertó con una mezcla de esperanza y ansiedad. La estrategia del día previo había sido un hito, pero ahora le tocaba demostrar a su familia que no era solo un buen orador, sino un hombre dispuesto a hacer cambios significativos. Mientras se preparaba para salir, recordó las promesas que había hecho y sintió cómo su determinación se fortalecía. Decidió que ese día no se limitaría a sus tareas habituales. Necesitaba una acción concreta para cimentar su nueva actitud. La idea de implicarse activamente en su propia vida en lugar de esperar a que las cosas se resolviesen por sí solas resonaba en su mente como un mantra. Primero, revisó su agenda y la ajustó. Había dejado de lado muchas actividades que solía realizar, convencido de que no tenía tiempo. Pero de pronto se dio cuenta de que parte de ese tiempo perdido había sido por su incapacidad de priorizar lo que realmente importaba. Se inscribió en un taller sobre habilidades sociales en su comunidad. Era hora de aprender a comunicarse con eficacia, no solo en su familia, sino también en su entorno laboral. Mientras transitaba hacia el taller, se cuestionó qué otras áreas de su vida podrían beneficiarse de un enfoque similar. La semana estaba llena de reuniones y compromisos laborales, y aunque solía dedicar su tiempo a tareas operativas, decidió que era hora de invertir en sus relaciones profesionales también. Ese mismo día decidió programar reuniones uno a uno con sus colegas, buscando estrechar lazos. No solo era un buen jefe, sino un buen compañero. El taller comenzó con una dinámica en la que los participantes debían compartir una experiencia que les había marcado emocionalmente. Don Carlos recordó su infancia, el vacío que había sentido a causa de su propio padre ausente. Habló honestamente y, para su sorpresa, sintió una conexión instantánea con los demás. Pudo ver en sus rostros que no solo escuchaban, sino que comprendían. Esa vulnerabilidad era un nuevo lenguaje para él, un aprendizaje sobre la importancia de ser abierto y receptivo. Al finalizar la sesión, el instructor le dio algunos consejos útiles sobre cómo mantener conversaciones significativas. Don Carlos entendió que una buena comunicación era un arte que debía practicar. Salió del taller con nuevas herramientas y motivación para implementarlas, no solo en su familia, sino también en la esfera laboral. Durante la cena esa noche, volvió a acercarse a su esposa e hijos. Era el momento perfecto para compartir lo que había aprendido y demostrar que estaba comprometido con el proceso de cambio. Les habló del taller, de sus reflexiones y de cómo estaba decidido a ser más presente. En vez de hundirse en el silencio habitual, esta vez tomaron turnos para hablar, creando un ambiente de colaboración y confianza. Justo cuando se sentía optimista por los avances, su hija mencionó un problema en la escuela. En lugar de ofrecer soluciones rápidas, Carlos contuvo su impulso y decidió escuchar primero. Cada detalle que su hija compartía le ofrecía una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser un buen padre. Comprendió que su papel no se limitaba a proporcionar apoyo material, sino también a ser un refugio emocional. A medida que la noche avanzaba, se sintió lleno de un renovado sentido de responsabilidad. Entendía que este viaje no sería sencillo, pero había luces que comenzaban a brillar en medio de la niebla. Pero al cerrar el libro que había estado leyendo, un nuevo dilema emergió en su mente. Su trabajo estaba demandando más de él, y una oferta de ascenso había llegado, un cambio que podría alejarlo de la dinámica familiar que comenzaba a construir. Con la presión del trabajo y el deseo de ser un mejor padre en conflicto, don Carlos se encontró en una encrucijada. Cada responsabilidad parecía un paso hacia adelante y un paso hacia atrás al mismo tiempo. ¿Sería capaz de equilibrar su ambición profesional y su nuevo compromiso con la familia? En ese instante se dio cuenta de que, aunque los
Caminos se bifurcaban, cada decisión tomada podría edificar un futuro familiar significativo, o bien sumergirlo en nuevos retos. La angustia de esta elección lo llevó a reflexionar sobre sus verdaderos valores y objetivos. Mientras miraba por la ventana hacia la oscuridad de la noche, una pregunta fluía en su mente: ¿podría realmente lograr la armonía entre sus aspiraciones y su nueva familia emocional? Don Carlos se despertó aquella mañana con una sensación de desasosiego. La oferta de ascenso seguía retumbando en su mente. Cada vez que su mente vagaba a ese futuro incierto, sentía como si un peso aumentara en su pecho. A su alrededor, los sonidos cotidianos de su hogar lucían más intensos que nunca. Los niños riendo, el aroma del café, la suave voz de su esposa. Era posible que todo eso pudiera cambiar si tomaba el nuevo puesto. Esa tensión lo llevó a planear su día con más determinación. En su agenda incluyó una reunión con su jefe para discutir la oferta. No quería tomar decisiones impulsivas sin sopesar cada detalle. Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada, se dio cuenta de que su mente continuaba dispersa. El conflicto interno entre su ambición y su deseo de ser un padre presente lo consumía. Decidió que antes de esa reunión, sería crucial reforzar los lazos familiares. Organizar una salida con su familia durante el fin de semana parecía el plan perfecto. Al llegar esa noche a casa, en lugar de sumergirse en sus correos electrónicos o librarse de las tensiones laborales, les propuso una excursión. Un día en el parque, lejos de tecnología y preocupaciones, donde pudieran disfrutar de actividades juntos y revalidar su conexión. La idea fue recibida con entusiasmo. Sus hijos, conscientes de la reciente transformación de su padre, aceptaron al instante. Su mujer, también llena de optimismo, se comprometió a preparar todo lo necesario para el día. La sensación de felicidad se extendió en el ambiente y por un momento, olvidó por completo el dilema profesional que lo atormentaba. Sin embargo, al caer la noche, la sombra de la ansiedad se cernía nuevamente sobre él. Mientras ayudaba a sus hijos a poner sus pijamas, notó que la calidez del abrazo de su hija tenía un efecto terapéutico. En ese instante la visión de su futuro se tornó más clara, y decidió que necesitaba explorar con mayor profundidad el valor que realmente quería priorizar. ¿Era el éxito profesional la medida de su valía, o era la calidad del tiempo que compartía con su familia lo que realmente importaba? Esa noche, se sentó solo en su estudio, un lugar donde siempre se sentía cómodo, y empezó a darle forma a sus pensamientos. Comenzó a escribir en un cuaderno. En él plasmó su deseo de equilibrar las responsabilidades laborales con su vida familiar. La escritura se convirtió en un medio para hacerlo consciente. Con cada trazo, se sentía más liberado. Pero al revisar las páginas, también se dio cuenta de que había un aspecto que quedaba sin abordar: sus propias expectativas sobre lo que significaba ser un buen marido y padre en un mundo donde las ambiciones también eran un llamado. Al borde del agotamiento y el desánimo, se preguntó si su propio concepto de éxito se había vuelto obsoleto. ¿Era posible que al buscar lo que había querido toda su vida, hubiera creado las mismas expectativas que le habían hecho sentir la ausencia de su padre? En ese momento la revelación se presentaba ante él como una luz en la penumbra. Necesitaba redefinir el éxito no solo en términos de logros profesionales, sino como un equilibrio entre sus aspiraciones personales y familiares. Decidido a no dejar que esos nuevos pensamientos se desvanecieran en la niebla de sus responsabilidades, tomó una firme decisión. A la mañana siguiente se presentaría en el trabajo con una propuesta. Conversaría sobre la posibilidad de un equilibrio más flexible entre el trabajo y la vida familiar, argumentando que sería más productivo que un ascenso que podría costarle las conexiones que había empezado a reconstruir. Mientras cerraba el cuaderno y apagaba la luz en su estudio, no podía evitar pensar que esa decisión marcaría un antes y un después. La línea entre el éxito y la felicidad se tornaba más fina, y ahora más que nunca necesitaba avanzar con cuidado. Sería capaz de presentar su propuesta y al mismo tiempo, mantener el nuevo camino hacia una vida familiar más rica y plena. La ansiedad lo envolvía. Una vez más, pero esta vez no sería una barrera, sino un motor para la acción. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo sobre qué elegir, sino cómo hacerlo de manera que ninguna parte de su vida tuviera que sacrificarse. Esa batalla interna cobraría vida en los días que venían. Don Carlos despertó con la claridad que solo trae la resolución. La noche anterior, había meditado sobre su futuro y la balanza entre la ambición profesional y su anhelo familiar ya no estaba equilibrada por el miedo, sino por el deseo de trabajar en conjunto hacia una vida más significativa.
La corazonada de que debía dar un paso hacia adelante y consolidar lo que había comenzado en la reunión familiar lo llenaba de determinación. Se arregló y, al mirar por la ventana, contempló el nuevo día como una oportunidad. El sol iluminaba el jardín, y en su reflejo vio a sus nietos jugando, riendo y aprendiendo. Sentía que para encontrarse realmente presente, debía abrir el canal de comunicación y aceptación en su hogar y en su entorno profesional. La jornada laborable lo esperaba, pero no sería la misma que antes. En el trabajo, su primer paso fue programar la reunión con su jefe para hablar sobre la reciente oferta de ascenso. Al pronunciar con firmeza cada palabra, se sintió más preparado que nunca. La conversación sería diferente. En lugar de enfocarse en la promoción, se centraría en cómo contribuir al desarrollo de un entorno donde el equilibrio entre vida laboral y familiar fuese un pilar fundamental. La tensión antes del encuentro lo llenó de adrenalina, pero con cada respiración, se reafirmó en su decisión. Cuando se sentaron frente a frente expuso su visión. El éxito no debería medirse por el ascenso o un ticker en mi cuenta, sino por el impacto positivo en la vida de aquellos que me rodean, comenzó, sintiendo cómo la sinceridad le otorgaba poder. Me he dado cuenta de que mi ausencia no ha sido solo física, sino emocional. Opino que si alguien se siente valorado y apoyado, dará lo mejor de sí, y eso debería resonar en nuestra cultura corporativa. Su jefe lo escuchó, sorprendentemente receptivo. Había miradas de interés y asombro, y la relación laboral que hasta ese momento había sido una estructura rígida comenzó a mostrar fisuras, dando espacio a dinámicas más humanas. Juntos, dialogaron sobre cómo implementar medidas de flexibilidad laboral. Propuestas concretas como jornadas de trabajo moduladas y tiempo para asuntos personales dieron un giro inesperado que realmente resonó. A medida que la conversación avanzaba, don Carlos se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su perspectiva, sino que estaba abriendo una ventana hacia una nueva cultura en la empresa que podría beneficiar a todos. Al salir de la reunión, sintió que había conquistado uno de los retos más significativos de su vida laboral. La liberación fue inmediata, ya no era el mismo. Había comenzado a construir un puente entre lo que aspiraba a ser y la realidad encontrada en su hogar. Esa noche, al reunirse con su familia, corrió a abrazar a sus hijos. ¿Saben qué?, les dijo con una sonrisa en el rostro. Hoy significó más que un día normal. No solo he aprendido a escuchar más, sino que también he empezado a poder comunicarme de mejor forma. Estoy increíblemente orgulloso de ser su papá y de formar parte de esta familia. Los ojos de su esposa se iluminaron. ¿Y qué pasó con la oferta de ascenso?, preguntó curiosa. Don Carlos relató todo con entusiasmo. Con cada palabra había algo más que compartir. No solo había dejado de lado el deseo de subir en la jerarquía laboral, sino que había decidido revolucionar su forma de actuar en la vida. La familia, quien lo escuchaba, se sintió aliviada. No había un motivo para que el temor y la distancia volvieran a interponerse. Habían ganado en comunicación y en conexión emocional. La cena fue una celebración. Cada uno de ellos compartió no solo risas, sino también anhelos y sueños. Don Carlos, al ser honesto sobre su deseo de contribuir a un hogar lleno de amor y aceptación, demostró que su capacidad de crecer no solo residía en su relación familiar, sino también en su evolución profesional, uniendo ambos mundos. Los días pasaron, y mientras la vida en casa se volvía más rica, el cambio que había sembrado en su trabajo también brotó. La compañía observó un aumento en la productividad y la satisfacción del equipo. Los nuevos arreglos laborales facilitaron un mayor sentido de comunidad, y don Carlos se convirtió en un punto de referencia no solo para su familia, sino también para sus compañeros. Finalmente comprendió que el desarrollo personal no era un destino, sino un viaje continuo. Había logrado no solo reconciliar su pasado, sino moldear su presente y, sobre todo, posicionarse en una senda donde los logros, tanto personales como profesionales, ocuparían sus espacios interrelacionados. Al mirar hacia el futuro, don Carlos sentía un profundo agradecimiento por cada lección aprendida, cada conexión restaurada y cada nuevo camino descubierto. Estaba listo para seguir creciendo y, lo más importante, para ser el hombre que siempre había deseado ser para su familia, y ahí estaba, en el umbral de su hogar, listo para emprender nuevos retos con la confianza y la alegría que solo brinda la verdadera transformación. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal y no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final.
Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.